Alabado sea el Señor Jesucristo, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Les saludo a todos con la paz, el amor del Señor, y deseo que esta paz y este amor reine y more en cada uno de sus corazones. Estamos contentos, agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por esta grande bendición que el Señor nos concede. ¿Cuántos hemos estado en la presencia de Dios a través de estas alabanzas hermosas, hermano? Qué precioso poder, ¿verdad?, alabar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento también y con todas nuestras fuerzas, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Se me da este lugar para compartir la palabra del Señor y queremos hacerlo con mucho gusto, hermano, sabiendo que Dios, ¿verdad?, es digno de toda la gloria. Para ello, quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, para la honra y la gloria de Dios, en el capítulo número 11. Y vamos a ver solamente un versículo de la palabra de Dios, hermano. Capítulo 11, versículo número 30, para gloria de Cristo. Repito con mucho gusto la cita bíblica y es primera a los Corintios, capítulo 11, versículo número 30. Bueno, vamos a leer 2, 29 y 30. Ya lo tenemos para que veamos el contexto, ¿verdad? A qué se refiere el 29 o a qué se refiere esta porción de la palabra de Dios, aunque esto, ¿verdad?, solamente es el contexto, pero vamos a ver, ¿verdad?, tres aspectos o tres palabras muy importantes del versículo número 30. Y la Biblia dice de la siguiente manera: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Repito el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay poder en Cristo. Quiero invitarles a orar al Padre en el nombre de Jesús y así, ¿verdad?, decirle al Señor que sea Él quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que hoy nuestro espíritu sea alimentado a través de esta hermosa porción. Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora delante de tu presencia maravillosa. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y reina para siempre. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y reina para siempre. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Ocupen un momento su asiento. Le hemos puesto un título a este mensaje y el título es Iglesia sana, fuerte y despierta. ¿A ver, ya se lo aprendió? Iglesia, ¿qué? Sana, fuerte y despierta. Gloria a Dios. No que despierte, sino que ya está despierta, ¿verdad? Iglesia sana, fuerte y despierta. Muy bien, hermano, al hablar de estas cosas es lo contrario que vemos, ¿verdad? Aquí en el versículo número 30, ciertamente el contexto, vuelvo a repetir, aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto acerca de qué, hermano, de la Santa Cena. La Santa Cena era una práctica muy importante y que está considerada, ¿verdad?, doctrinalmente hablando, como un sacramento. Un acto sagrado que tiene influencia y participa en la salvación de nuestras almas. Sin embargo, muchos de los hermanos, y así menciona la palabra en este versículo dos veces, muchos de los hermanos no entendían, no comprendían, ¿verdad?, lo que simbolizaba, lo que traía, ¿verdad?, este acto tan sagrado. Y por ello, hermano, tenían que sufrir las consecuencias de participar de este acto de una forma indigna. Sin embargo, hermano, hoy, ¿verdad?, vemos que nosotros también como cristianos, como iglesia, a veces no discernimos espiritualmente las cosas del Señor.
Y se nos hace fácil caer en diferentes situaciones que a Dios no le agradan. Y por ello nosotros también tenemos que sufrir, así como la iglesia de Corinto, tenemos que sufrir las consecuencias. Hoy, 2000 años después de que el apóstol Pablo diera esta palabra, esta descripción profética, hermano, es algo parecido con la condición del pueblo de Dios hablando actualmente. Sin embargo, hoy Dios nos habla. No para que lleguemos a estar en la misma situación, en la condición que estaba en esta iglesia de Corinto. La iglesia, hermano, había caído en una situación, y por eso en la primera parte del versículo número 30 dice, por lo cual, ¿hay cuántos? Hay pocos. Hay algunos, ¿no? Dice, ¿hay cuántos? Muchos. En otras palabras, un grande número de personas, miembros de la iglesia de Corinto, habían caído en esto. En primer lugar, ¿qué era lo que habían caído? Dice que habían caído en enfermedad. No que hubieran estado enfermos, sino ahora estaban enfermos. Dice, y hay muchos entre vosotros que están como enfermos. Gracias a Dios, aquí hay varios hermanos que, ¿verdad?, estudian o están, ¿verdad?, involucrados en la rama de la medicina. Y bueno, al ver un enfermo, luego se le ve, ¿verdad? Se le ve su semblante, su aspecto. Hermano, sin embargo, aquí no hablaba de una enfermedad física que pudiera verse, ¿verdad?, por el color de la piel o por el semblante, sino aquí hablaba, ¿verdad?, de enfermos espiritualmente, que reflejaban su condición interior. Hermano, muchos creyentes están enfermos, o estamos enfermos a veces de qué, hermano, de la fe. Creemos más a lo que dice la gente, creemos más a los comentarios, creemos más, ¿verdad?, a lo que vemos por ahí en el internet o en las diferentes plataformas, que creerle a lo que Dios nos dice. Y a veces esto, ¿verdad?, va opacando nuestra fe. Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos que esto es algo tan importante, que nosotros tenemos que estar sanos en la fe, hermano, para poder agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creerle más a Dios lo que Él dice. Tenemos que creer más a su palabra. Tenemos que creer más lo que se dice desde este altar, desde este púlpito, hermano, a creer a lo que escuchamos a veces allá afuera. Pues eso dijeron en la predicación, pero eso dicen acá afuera. Esto dicen las noticias, esto dice el amigo, esto dice el vecino, esto dice... No, hermano, nosotros tenemos que creer a lo que dice ¿quién? La palabra de Dios. A lo que Dios nos habla cada día. Oiga, Dios nos habló hoy. ¿Cuántos escucharon la voz de Dios, hermano? Y la iglesia o el pueblo de Dios debe de tener oído para escuchar, dice la Biblia, no lo que dice el mundo, no lo que dicen allá afuera, no lo que dice el diablo mismo, sino tenemos que escuchar nosotros la voz de Dios, porque dice mi pueblo oye mi voz y me sigue. Nosotros tenemos que oír la voz del Rey de Reyes y Señor de los Señores y seguirle, creer a esta voz preciosa que cada día nos está hablando. ¿Cuántos oyen la voz de Dios, hermano? Qué hermoso es poder oír la voz de Dios, pero hay muchos que la oyen y no la creen. Creen más a lo que oyen afuera. Esto es un símbolo, una pequeña señal de ¿qué? De enfermedad. Hay enfermos que dicen, pues esto dicen en el templo, pero tú no te creas, hay que hacer esto. Bueno, pues eso dijeron en el templo, pero que digan, ¿qué tiene? Hermano, no. Nosotros no seamos simples, ni seamos enfermos, como dice la palabra de Dios. Por ello es importante que creamos más. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, su hijo en la fe, le decía, mira, es importante que tengas una fe, no una fe enferma, no una fe fingida, no una fe falsa, sino una fe genuina, una fe poderosa. Y esta fe la hubo en tu mamá, esta fe la hubo en tu abuela, y ahora es importante que esa fe siga siendo una fe sana en tu vida, Timoteo, que no haya nada ni nadie que venga a enfermar esa fe que está en tu vida ahora.
¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros tenemos que estar sanos en la fe para poder creerle al Señor, para poder ver su gloria, para poder ver, hermano, su bendición. Otros, dice el apóstol, el apóstol de apóstoles, nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 24, que a veces hay quien se enferma hablando en el amor espiritual. ¿Y esto cuándo, hermano? Cuando empieza el pecado a crecer. Cuando empieza la maldad a multiplicarse, el amor de muchos, ¿qué, hermano? Se enferma, se resfría. ¿Y el resfriado qué es, hermano? Es una enfermedad. En otras palabras, hay enfermos, ¿verdad?, de amor, pero con gripa. Dios poderoso. No, hermano. Vamos a esforzarnos por estar sanos ¿en qué? En la fe y tener siempre ese amor también, hermano, vivo, ese amor sano, ese amor genuino, ese amor poderoso para la gloria de Dios. Y que, hermano, no haya nada ni nadie que enferme el amor de Cristo en nuestras vidas, sino que amemos con todo nuestro corazón tal como Cristo, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermano, hay otros, y a veces, hermano, se da, ¿verdad?, que perdemos la visión de las cosas, el propósito, el objetivo, perdemos la meta, perdemos, hermano, aún para qué fuimos llamados nosotros y cada uno. Se acaba la visión, ¿verdad? No sabemos a qué fuimos llamados y entonces, hermano, andamos como ovejas, hermano, descarriadas, y venimos al culto, pero solamente por una costumbre, por un hábito ya. Pero no sabemos el propósito tan grande que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque enfermamos y decimos, ay, pues ¿para qué si ya vimos que no se cumple? Ya vimos que a veces hago planes, hago proyectos, sobre todo el fin de año, y cuando van unos meses digo, ay, no se va a cumplir. Oye, este año dije que iba a leer mi Biblia, este año dije que iba a orar, este año dije que iba a evangelizar, este año dije que iba a ir a las misiones y no se dio nada. Ya mejor no prometo, porque ¿para qué prometo si no cumplo? En otras palabras, se pierde, se enferma, ¿qué, hermano? La visión, se enferma el objetivo, el propósito con el cual fuimos nosotros llamados. Ahora, ¿quién es quien puede traer esa sanidad y esa fortaleza? ¿Quién es quien dijo, hermano, que Él había llevado todas nuestras enfermedades ahí en la cruz del Calvario? Y al hablar de todas las enfermedades, está hablando de todas. No solamente las enfermedades físicas, no solamente las enfermedades, hermano, que se pudieran atender con algún medicamento, sino aún las enfermedades que no se ven, esas enfermedades de la falta de visión, esa enfermedad de la falta de amor, esa enfermedad de la falta de fe. El único que puede llevar esa enfermedad en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, el que hoy puede sanarnos y podemos decir, soy sano por la sangre preciosa de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos queremos permanecer sanos, hermanos? ¿No se va a dejar engañar entonces? ¿No va a ser de esos muchos que hay enfermos entre vosotros? A ver, ve al que está a su lado y dígale, tú eres sano. Ahora diga, yo soy sano. Y hasta lo ha cantado, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos lo ha cantado? Soy sano. Nuestro hermano Enrique a veces canta este canto con tanto júbilo. Y todos lo cantamos. ¿Por qué, hermano? Porque somos una iglesia sana. Dígalo pues con confianza, hermano. No diga, ay, es que como que ya mi fe, como que el amor, como que la visión. No. Somos sanos por la llaga preciosa de Jesucristo. Lo segundo, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí, hermano? Y hay otros muchos que están como debilitados. ¿Qué es la debilidad, hermano? Es alguien que no tiene fuerza. Alguien que no tiene fuerza. Hermano, yo recuerdo, ¿verdad? Hace años estuvimos en el hospital. Un hermano habían caducado sus válvulas que le habían puesto en el corazón. Y le habían dicho médicamente, el día que caduquen te las tenemos que poner otra vez. Y cuando sus hijos le dijeron, papá, ya se llegó el tiempo, vamos a cambiarte las valvulitas otra vez. Y él dice, no,
yo quiero ya irme a la presencia del Señor. Papá, es que te necesitamos, queremos que estés con nosotros. No, hijos. Yo creo que es el tiempo de mi partida y ahorita estoy en comunión con Dios. Estoy sano espiritualmente. Déjenme partir a los brazos de mi Señor. Y los hijos fueron, pastor, por favor, convenza a mi papá. Pues yo fui a tratar de convencerle, dice, pastor, por favor, no me insistan. Yo quiero irme a la presencia del Señor ya. Ahorita estoy bien, Dios me está llamando ya a su presencia, lo he escuchado, lo he sentido. Lo internaron y cuando lo internaron le dijo, hermano, ¿cómo siente? Dice, hermano, me siento bien, nada más no tengo fuerza. No podía levantar sus manos, no podía levantar sus pies, no podía incorporarse. Toda la noche la hermana Chelito, ¿verdad? Estuvieron cantando himnos, canciones. Yo me salí a estar orando en la salita. Y a las 4 de la mañana, dice el hermano, siento que ahora ya no puedo respirar. Dios me está llamando. Pero me siento bien, lo único es que no tengo fuerza. Cerró sus ojos y se fue a la presencia del Señor. Ahora, esto fue hermoso. Esto fue precioso, hermanos. Pero hay gente, ¿verdad?, que está debilitada. ¿Por qué? Por causa, quizás, hermano, de un mal proceder, por causa de alguna situación adversa. Hay quien está debilitado porque ve que alguien, ¿verdad?, está haciendo algo positivo y alguien está, ¿verdad?, prosperando. La debilidad no siempre es lo mismo, ¿verdad? Pero la debilidad es falta de fuerza. En otras palabras, es falta del poder. Es falta, hermano, de muchas cosas. Hablando espiritualmente, la debilidad espiritual, este hermano tuvo debilidad física, pero su espíritu estaba fortalecido. La debilidad espiritual es algo más fuerte y más, hermano, se siente más. Hace unos días escuché un pastor que decía, y cuando murió mi pastor me sentí débil espiritualmente, no sentía ganas de hacer nada, no quería ir al templo, no quería orar, no quería leer la Biblia, no quería que nadie me hablara. Me sentía solo, empezaba a caminar y tal parece que caminaba por las llamas mismas del infierno y decía, no orando sino platicando, ¿dónde estás, Dios? Y en eso Dios me dijo, no te debilites, cobre fuerza tu alma, tu espíritu, yo estoy aquí contigo. Así se sintió Elías, ¿se acuerdan, hermanos? Era un gran profeta con fuego en las entrañas. ¿Y por qué se sintió mal? Porque vino el diablo a través de un mensajero y le dijeron, te andan buscando para matarte, Elías. ¿Quién me anda buscando? La reina, la que ha matado a todos los profetas, y tú quedas. Tú eres el que sigues en la lista, Elías. Hermano, acababa de vencer ¿a cuántos profetas de Baal? 450 profetas de los bosques. Acababa de ver cómo descendía el fuego del cielo, de ver la gloria de Jehová. Y ahora, hermano, le dicen, tú sigues en la lista, Elías. Bien se hubiera podido levantar y decir con autoridad, eso dice ella, pero la última palabra la tiene mi Señor. Pero le pegó. Así como decimos, le pegó y le pegó así con toda la fuerza en su espíritu. ¿Qué hizo en ese momento, hermano? Se desmayó. Se tiró. Y no quería levantarse ni que le hablaran. Es más, vino Dios y ni la voz de Dios quería escuchar. ¿Qué tienes? No, no tengo nada. ¿Quién soy yo? ¿Quién le dijo a mis padres que yo quería nacer? Mejor no hubiera. ¿Soy yo acaso mejor que mis padres? Yo quiero morirme mejor. Imagínense. Y decían, ¿este es Elías? Hermano, hay veces que decimos, no, este es el apóstol, este es el pastor, esta es la cantante, esta es la hermanita que canta, que toca, este es el siervo de Dios que toca la batería, ese es el hermano. Y ahora mira. Pues sí, hermano, le pegó. No sé cuánto les ha pegado alguna situación a veces, sienten, hermano, cómo se desmayan y ahí quedan desmayados.
Hermano, es exactamente la debilidad, la falta de fuerza, la falta, hermano, de poder, la falta de la unción, la falta de la autoridad, la falta de la gloria, de la presencia del Espíritu Santo. Y esta a causa de qué es, hermano, cuando nosotros nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en la alabanza, nos descuidamos en la palabra del Señor Dios Todopoderoso y empezamos, hermano, a atender otras cosas más que las cosas del Señor. Y a veces decimos, ay, es culto de oración. No, a mí no me gusta ir. ¿A cuánto les gusta venir al culto de oración? Gloria a Dios, levantaron la mano pocos. Es que alguien dice, es que yo no voy porque pues, se me agarra lejos o estoy fuera. Bueno, hay causas justificables. Pero será una justificación, es que no tengo ganas. ¿Verdad que eso no justifica? Es que no me gusta. ¿Habrá alguien que no le guste la oración? Oiga, profundo silencio. Nos debe de gustar. Debemos de deleitarnos en la oración. Debemos de disfrutar el platicar con el Señor. Hermano, el profeta Isaías, en el capítulo número 40, versículo 29 y 30 dice, porque Él da fuerza, ¿a quién? Al cansado. Si tú te has sentido cansado, te has sentido debilitado, es más, te has sentido sin nada de fuerza, pues Él da fuerza al cansado. ¿Y multiplica las fuerzas de quién? Del que ya no tiene ninguna. Si tú te has sentido débil espiritualmente, si te has sentido sin fuerza, si te has sentido desfallecer, aquí está el Señor Jesucristo para decirte, ¿sabes qué? Yo te levanto, yo te doy nuevas fuerzas, te doy nueva hambre para buscar, nueva hambre para orar, nueva hambre para cantar, para danzar delante de mi presencia, dice el Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Hay debilitados hoy en nuestros días. Yo estaré debilitado, estaré sin fuerza, estaré sin ánimo. Pues vamos corriendo a la presencia del Señor, porque Jesucristo dijo, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estéis, ¿qué? Trabajados, cargados. Porque yo les voy a hacer descansar, les voy a fortalecer. Una iglesia débil no puede enfrentar las tentaciones, ni mucho menos resistir al enemigo. Por eso hoy nos decía, conforme a lo que dice en Efesios capítulo 6, vístete, fortalécete, cúbrete de esa armadura de Dios para que podáis enfrentar al adversario y ser victorioso en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos quieren fortalecerse en el poder de su palabra, hermanos? Como Elías, ¿verdad? Se fortaleció, se levantó, hermano, por el poder del Espíritu Santo, aleluya. Por último, muchos duermen. Ay, como que se cumple lo de San Mateo capítulo número, ¿qué es? 24 o 25, hermanos, de las 10 vírgenes. Hace 8 días se predicó de eso. San Mateo, ¿qué, hermano Alejandro? 25. Hace 8 días se habló, ¿verdad?, de ese mensaje tan hermoso. ¿Cuántas vírgenes durmieron? 5. ¿Todas? Ay. ¿Esto qué significa, hermanos? Que en los últimos tiempos, hermano, la iglesia como que va a empezar ¿a qué? A cabecear, a querer dormir. Y el dormir, hermano, ese no es un dormir físico. Todos tenemos necesidad de dormir. Muchos aman, ¿verdad?, el llegar la noche y meterse a su camita y dormir tranquilo y recobrar fuerzas. Y al otro día levantarse con nuevo ánimo. Eso es muy normal y qué bueno que todos tenemos esta bendición de que aún, hermano, en paz nos acostamos, en paz dormimos y así mismo nos levantamos.
Qué bendición. Hay gente, ¿verdad?, que está pensando en la deuda, está pensando en el problema, está pensando en la enfermedad, y así como se acuesta, no duerme toda la noche y dice, ay, el sueño es una bendición. Pero hablar de este sueño que habla la palabra de Dios, hablar de este dormir, no es una bendición, sino hablar del sueño espiritual es algo peligroso, hermano. Es algo que a veces viene, ¿verdad? Y entonces el enemigo trata de que la iglesia duerma y dice, iglesia, duerme, duerme, dice el enemigo. Pero Jesucristo nos dice, levántate tú que duermes para que te alumbre yo, dice el Señor Jesucristo. Hermano, es tiempo entonces de que nosotros podamos levantarnos y dejar que Jesucristo nos alumbre, resplandezca en nuestras vidas. ¿Cómo se llama este templo hermoso, hermanos? Getsemaní. ¿Y nosotros somos la iglesia? Getsemaní. ¿Qué ocurrió en Getsemaní? ¿Alguien se acuerda? Fue Jesucristo. ¿Se fue solo? Se llevó a sus discípulos. Y entonces cuando llegaron ya a la cumbre del monte, a lo más hermoso, al jardín precioso lleno de olivos, dejó a sus discípulos y se apartó como un tiro de piedra. Y allá donde cayó la piedra se fue Jesucristo y ya estaba. Y acá se quedan los discípulos y entonces, hermano, Jesús vaya y empieza a orar intensamente. Señor, aquí estoy. Se está acercando mi hora. Y entonces se termina la primera vigilia y viene el Señor. ¿Cómo están mis discípulos? ¿Cómo los hallo, hermano? Fervientes, orando, clamando. Es hora de dormir, ni modo, tenemos que dormir. Se acomodaron, ¿verdad? Mientras Jesús ora, nosotros dormimos. Se durmieron. Jesús les dice, no, oren conmigo. Velen, velad y orad, porque vuestro adversario anda cual león rugiente buscándolos para devorárselos. Se apartó nuevamente como el tiro de piedra y se va y se pone a orar fervientemente. El Señor, Padre, mira, se está llegando el momento. Y viene y ahora se encuentra a los discípulos orando, hermanos. ¿Cómo los encontró? Durmiendo otra vez. Hay poder en Cristo. ¿Cómo es posible? Se va otra vez y empieza a orar. Y por tercera ocasión viene y los encuentra durmiendo. ¿Y qué les dice? Ahora sí, ya duérmanse. ¿Se durmieron? A veces como que necesitamos eso, ¿verdad? Hermano, estás dormido. Ponte las pilas, le decimos, ¿verdad? Ponte activo porque es necesario esto. Y como que por momento, ¿verdad? Hermano, hoy Dios nos dice, levántate. Ya es hora de levantarnos, dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 13. Ya es el tiempo de levantarnos y que resplandezca la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Jesús, hermano, fue a este lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní era un lugar muy hermoso donde había muchos olivares y de hecho esto simboliza, ¿verdad? Lugar de la prensa, ¿verdad? Lugar de la prensa de los olivos. Lugar donde se prensaban, donde se juntaban los olivos. Y de los olivos, ¿qué surgía o qué salía, hermano, cuando estos se prensaban? Aceite. ¿Y el aceite es un símbolo de qué? Del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo de la unción. El aceite era un símbolo del poder. El aceite era un símbolo de la gloria del Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros estamos despiertos, quiere decir que esa unción, que ese fuego, que ese poder del Espíritu Santo está fluyendo sobre nosotros. Y es lo que quiere Dios, que nos despertemos, porque ha llegado el tiempo de despertarnos. El tiempo de ir a ese Getsemaní y obtener esa unción, ese poder, esa gloria. Hoy la iglesia está en Getsemaní recibiendo el poder, recibiendo la gloria, recibiendo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. No es coincidencia.
sino hoy Dios te ha traído a este Getsemaní para llenarte de la unción del Espíritu Santo. Y entonces tendremos que decir: la iglesia es una iglesia sana, una iglesia fuerte y una iglesia despierta por la unción del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Quiero invitarte a ponerte en pie en esta hora. Vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor. Yo quiero invitar a alguien solamente que se había sentido enfermo, que se había sentido débil y quizás se había sentido dormido. Hoy en esta hora aquí está Jesucristo. Estamos en Getsemaní para recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Quieres venir a este altar? Yo quiero orar por alguien que se había sentido de esta forma, enfermo espiritualmente, débil y dormido. Es el tiempo de levantarte, es el tiempo de despertarte, es el tiempo de que cobres esa fuerza, esa sanidad, ese fuego, esa unción del Espíritu Santo. Queremos orar por ti y decir: Señor, aquí estamos en Getsemaní. Queremos de ese aceite fresco, de ese aceite nuevo, de ese aceite precioso en nuestras vidas. Aleluya. Ayúdame a orar por mis hermanos que vienen hasta este altar.